Hola, bienvenidos a otro episodio de Ven, Sígueme. Hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga muy querida, Carmelita Júcar. Bienvenida, Carmela. ¿Cómo Gracias. estás? Estoy bien, feliz de estar acá y de poder compartir mi testimonio sobre las escrituras y en especial de Ven, Sígueme. Gracias, Carmelita. Y sobre todo que estás, para mí, en uno de mis favoritos. En un bloque de escrituras que está tercer Nefi del 8 al 11, que es la llegada del Salvador Jesucristo al pueblo nefita, el cumplimiento de que los profetas habían hablado, habían soñado, habían compartido Ujú. y que ya llegó el momento, ¿no? Y Capítulos muy esperados, ¿no? Muy cierto, esperados, creo que es la historia más importante del libro de Mormón, ¿no? como lo decía el elder Ballard, Ajá, ¿verdad? Si no me equivoco, Jeffrey R. Holland, perdón, Ajá. que dijo, y sus palabras, cito sus palabras, el punto culminante, el momento supremo, ¿no? Y es con la herramienta con la cual los misioneros tratan de que la persona que está recibiendo el Evangelio sienta que esa profecía se cumplió Ujú. y que puede cambiar su propia vida, ¿no? somos la única iglesia en el mundo que declara que Jesucristo vino Exacto, a estos lugares. exactamente, Exactamente. Y exactamente. dice que es el momento donde realmente Él se presenta como el Salvador, el decir yo soy la vida y la luz del mundo. Y Él llega no llega como diciendo soy el Dios, sino diciendo realmente yo soy el que hice la voluntad del Padre, ¿no? Exacto. Entonces vamos a ver de qué manera es lo que dice levantaos y venid a mí, y yo soy la luz del mundo. Ujú, Y entonces vamos a ver el contexto histórico, ¿no? Los nefitas venían de otro cumplimiento de ujú, las profecías de Samuel en la manita, de ujú. 3 días de oscuridad. 3 días donde yo, o sea, estaba mirando cómo realmente fue ese acontecimiento natural, porque hubo terremotos, torbellinos, tempestades, donde hubo lamentos, muerte, y que realmente los que se quedaron son aquellos que no mataron y apedrearon a los profetas, ¿no? Y en ese tumulto y en esa desesperación que estaban viviendo los nefitas, llegó el Salvador. Y llegó primero la voz que decía arrepentidos. Entonces, después de ese acontecimiento, llega el Salvador, la luz del mundo. Entonces, comparemos que realmente qué significa para nosotros de que Jesucristo es la luz del mundo. Todos nosotros hemos experimentado oscuridad en nuestra vida, pero cómo se ha convertido Jesucristo en la luz para nosotros. Perfecto, sí. Yo siento eso. Creo que tengo ya del 81 al 2024, creo que más de 30 años, perdón, más de 30 años de miembro, 40 años de miembro, y el Señor siempre ha sido una luz en mi vida. Una luz para mí es conocimiento, es fe, ¿no? Y es sentir realmente que Él tiene las respuestas, que no soy la única que paso por los problemas que paso y que por más oscura que sea el camino, siempre Él me dará la forma de encontrar la solución. Y tal vez eso es lo que los jóvenes y lo que muchas personas que están sumergidas en el dolor por causa de, no solamente de salud, sino ahorita tenemos mucha duda entre los jóvenes, mucha desconfianza, hay mucha traición, hay mucho engaño. Y yo pienso que si podemos aferrarnos al Señor y podemos reconocerlo a Él como la luz, y yo pienso que vamos a vivir mejor, más felices, más Así, tranquilos, así es. ¿no? Te has dicho algo que me gusta, ¿no, Carmela? Tranquilidad y Ujú, paz ujú. es lo que nos brinda El Salvador y es lo que en ese momento los nefitas experimentaron, pero también yo lo he visto muchas veces en mi vida. He tenido momentos de oscuridad, pero también he visto esa mano de Él, su amor por mí, cómo Él me conoce y ver esa luz y como dices, nos da esa paz y nos da esa tranquilidad y nos ayuda a ser felices y Sí, tener gozo en medio de eso, ¿no? Sí. Yo creo que como miembros de la iglesia, al conocer el plan de salvación, nos da un poco más de esperanza y,
y un poco más de entendimiento del por qué el sufrimiento aquí en la tierra, ¿no? ¿Cuál es el propósito de las pruebas, los desafíos y las consecuencias también de nuestro mal actuar y de nuestras fallas y nuestros errores aquí en la tierra? Eh, Todo Él lo hace, todo incluso, o sea, las consecuencias son dadas para mejorar, ¿no? Porque el dolor nos ayuda a arrodillarnos y clamar. Y yo creo que los nefitas en este momento de tanta angustia, de ver una destrucción total, todos estaban clamando, ¿no? Todos empezaron a, oye, realmente lo que dijo Samuel en la manita era cierto. Y bueno, ¿será que todavía tengo un tiempito para arrepentirme ahorita, no? Yo creo que todos estaban clamando, orando, pidiendo, suplicando, prometiendo, ¿no? Prometiendo cosas en ese momento. Y el Señor les dijo, se escuchó una voz, arrepentíos, ¿no? Estoy tan agradecida por tener profetas, ¿no? Que cada 6 meses están invitándonos al arrepentimiento, porque saben que todos estamos pasando por alguna situación en nuestra vida y nos invitan a Y arrepentirnos. sabes qué, lo interesante de esto es saber de que, saber de que Jesucristo está deseoso en perdonar cualquier falta que hemos hecho, o sea, en lo que he pensado, en lo que he hecho, en lo que he dicho, pero que el saber, por ejemplo, para mí ese conocimiento, saber que Él está dispuesto a perdonarme. Eso es lo que realmente, por eso es una invitación que Él dice, lo primero que Él hizo, arrepentíos, ¿no? Incluso también esa lamentación ellos decían, debimos habernos arrepentido de cuando los profetas nos decían, ellos estaban, pero tranquilos, he llegado aquí para que realmente se cumpla la ley en mí y que realmente estaba aquí para que sus pecados sean perdonados, ¿no? Y bueno, y en esta introducción, ¿no? De lo que estaba pasando en ese acontecimiento tan especial, Él también nos invita a tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Carmela, para ti, ¿qué es realmente para ti tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito? Wow, es el cambio, yo pienso que es el cambio de corazón de una persona, de poder dejar la parte natural de ese entendimiento mundano, porque a veces uno actúa, piensa y habla como el mundo hace. Nos hacemos famosos, nos gusta la música estruendosa, entonces queremos como adaptarnos al mundo, encajar, ¿no? Y cuando el Señor nos dice que vayamos con un espíritu, un corazón quebrantado, es un corazón arrepentido para mí, en lo que a mí respecta, en mi vida personal. Es arrepentirme todo el tiempo de esa parte mundana que a veces contamina mi día a día como miembro de la iglesia. Y el espíritu y el corazón, bueno, es corazón quebrantado y espíritu contrito. Siento que es un espíritu humilde, un espíritu capaz de poder aceptar la voluntad del Señor. No siempre la voluntad del Señor está en el momento que uno quiere, con las personas que uno quiere o con los recursos que uno desea. Pero tienes que tener la capacidad de poder saber en qué momento el Señor te va a dar las cosas que realmente necesites, ¿no? Entonces yo trato de ir siempre los domingos antes de la Santa Cena con ese tipo de espíritu y con ese tipo de corazón. No es fácil, no estoy en la perfección, pero si logramos hacer que nuestros hijos puedan entender ese tipo de sacrificio que el Señor quiere, va a ser más fácil para ellos negar y alejar al diablo de sus malévolas intenciones. Así es. ¿No? Eso es lo que yo pienso. Es cierto. Sí, cuando estaba leyendo, me dirigía a Doctrina y Convenios, que casi dice lo mismo, ¿no? Pero me gusta lo que dice, dice, ofreceréis un sacrificio al Señor, tu Dios, en rectitud, ¿no? Sí, el de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo, ¿no? Siempre pensamos que ofrecer, cuando vamos a tomar la Santa Cena, vamos y prometemos ahí, ¿no? Portarnos bien, ¿no? Y nos arrepentimos en ese momento.
¿no? Pero me gusta porque aquí dice, vendrás a ofrecer tus sacramentos. O sea, nosotros ya tenemos que venir dando algo, ¿no? Y como tú dices, ¿qué tenemos que dar? Esto, ¿no? O sea, yo he estado trabajando durante toda la semana en ser más paciente, ¿no? Y vengo a ti a ofrecerte esto, ¿no? Mi progreso, ¿no? Ujú. Tenemos que ir, ¿no? En la antigüedad iban y presentaban sus ofrendas al Señor por el derramamiento de animales, ¿cierto? Era la ley Ujú. mosaica. Ujú. ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo ahora en este tiempo cuando vamos a su casa de oración? ¿Qué le estamos ofreciendo? Creo que no es en el momento de la Santa Cena, no es recibir los sacramentos, es nosotros dar nuestros sacramentos, nuestros sacrificios Ujú. a Dios. Y, y eso es un trabajo que no empieza el domingo, es un trabajo que empieza el Un lunes y diario. que llega y Ujú. llegamos con ese trabajo hecho durante la semana de cambiar todo aquello que nos aleja de Él, de cambiar nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra impaciencia, ¿no? Es un trabajo que tratamos de hacer durante la semana y vamos y se lo entregamos el domingo y Ujú. decimos, esto fue lo Ujú. que yo trabajé, estos son Ujú. mis, mis sacramentos, mis sacrificios hacia ti, Ujú. ¿no? Y yo creo que eso el Señor lo valora, ¿no? Y dice, mi sacrificio no fue en vano. Cierto. Yo pagué y estoy viendo resultados, ¿no? Ujú. Qué bonito porque lo que tú decías y lo que compartía la hermana Carmela, ¿no? De ofrecer ese sacrificio, ¿qué significa ofrecer ese corazón quebrantado y ese espíritu contrito? Yo recuerdo que hace un tiempo yo recordé unas palabras del Elder Oaks, en cuanto a cómo yo me debo preparar para tomar la Santa Cena, ¿no? Incluso no debe ser como decía Camila en el día anterior o el mismo día Ujú. arrepentirnos, sino que viene. Y él decía que tenemos que ir a tomar la Santa Cena con un corazón quebrantado, espíritu es con un espíritu de reverencia, lo que compartía, y de adoración a Dios y de arrepentimiento. Ujú. Entonces, eso es lo que yo ofrezco, porque en realidad Él nos da todo. Él nos da el vestido, nos da la familia, todo lo que yo tengo y lo que tenemos, es gracias a Él. Pero lo único que Él no puede tener de nosotros es nuestro corazón. Ujú. Eso depende de nosotros. Entonces yo diciéndole, Padre, ¿sabes qué? Estoy aquí con humildad y acepto tu voluntad, ¿no? Como decías, ¿no? A veces no es lo que yo quiero, a la manera que yo quiero, sino como tú lo quieres hacer. Y Ujú. a la manera que tú dices, así estoy. Eso es realmente lo que nos invita, ¿no? Este bloque de escrituras, de tener qué significa precisar, ¿no? Un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y habla también de escuchar la voz. Y está este hermoso discurso del presidente Nelson, escúchalo. En medio de la pandemia, fue un discurso que de hecho escuchamos en cada miembro del quórum de los dos y todo, en el hashtag escúchalo, donde ellos compartían la manera en que ellos escuchaban a El Salvador. Y ahí viene, este discurso me cambió el chip. Al estudiarlo me cambió. Yo creo que lo han puesto allí en Ven, sígueme por el versículo que dice, no, 3 veces habló, y me gusta porque dice, y por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla, ¿no? Oh, sí. Como nosotros debemos, y ahí creo que el elder Nelson, el presidente Nelson, lo explica, ¿no? ¿Cuál es el proceso de aguzar? ¿Cómo llego Claro. yo a aguzar Hay el una oído? diferencia entre oír y escuchar. Uno cuando oye, tú puedes escuchar un sonido, pero no reaccionas ante el sonido. Pero cuando tú escuchas la palabra del Señor, tú tienes una reacción. Te conmueve o te condena, dependiendo de tus sentimientos, o de lo contrario te hace actuar. Entonces, cuando el Señor dice, escúchalo, cuando el profeta dice, escucha, no solamente es con tus oídos, sino con tu corazón y tu mente. Por eso el Señor siempre, la luz, por ejemplo, es algo que tú puedes ver. No puedes tocarla, pero lo puedes ver. Y cuando uno desea que la luz abra tu mente, yo creo que ese es el momento en donde el Señor puede sembrar una semilla de conocimiento, una semilla de fe, y podemos hacer cosas maravillosas, especialmente por otros. Porque si nosotros los padres
entendemos todas estas doctrinas, vamos a enseñar a nuestros hijos a protegerse en este mundo tan cruel como está ahorita. Que lo único que no hacen es escuchar, que cada vez nos escuchan menos. Ellos nos quieren oír, ¿no? Como si fuéramos nosotros una bulla, No. una bulla más del mundo, Ah, sí, sí. ¿no? Una música estruendosa que ya, bueno, ¿no? Un rock. Pero cuando tú dices, escúchame, mírame, escúchame, guarda silencio. Y después que le dices las cosas, ¿y ahora qué vas a hacer? Si dices haberme escuchado, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y hay lindas cosas, por ejemplo, la hermana, hay unas preguntas ahí que realmente cambia la forma en que uno lee las escrituras, y dice, ¿qué trae oscuridad a tu vida? Cada uno tiene momentos oscuros en la vida, y no siempre por pecados, sino por duda, por tristeza, por agonía, ¿no? Y lo único que trae a la luz a mí es saber que él padeció, igual que yo, y que hay otras personas a mi alrededor que padecen aún cosas peores. En tiempo de pandemia, yo pensaba en los niños y en los ancianos. En niños que tenían que estar metidos con gente que no era buena, padres o madres que no eran buenos, pero que los niños tenían que someterse a ese enclaustramiento por la pandemia. Pensaba en ellos y en la bendición que teníamos nosotros, los miembros de la iglesia, en que aún estando en casa 24 horas por días, semanas, años, que es increíble pensarlo, Sí. Teníamos herramientas que podíamos aún sentir al Señor, al leer las escrituras juntos, al orar juntos, al vernos regresar de casa. Yo perdí a 2 primos en la pandemia. Los perdí, ellos murieron en el hospital y fue doloroso. Y con ellos se fueron mucha gente buena, muchos líderes de la iglesia, padres de familia. Y yo me imagino las oraciones que debemos haber dado y el deseo de sentir al Señor más fuertemente. Recuerdo, mientras hablabas recordaba, mi padre enfermó de COVID y recuerdo arrodillarme y hacer muchas promesas, ¿no? Con tal de recibir como bendición que mi padre nos siga acompañando. Y recuerdo que prometí, le dije, dedico mi vida a ti, me voy a esforzar, ¿no? Y mientras hablaba pensaba en, regresé y dice, ¿realmente lo hice? O sea, cumplí yo mis promesas al Señor en ese momento de angustia, queriendo recibir un milagro. Y yo creo que Él es muy paciente con nosotros porque nos desconectamos, ¿no? Y de esas promesas que hicimos y no somos constantes, ¿no? Pensaba en qué importante es aprender a escucharlo y cómo lo escuchamos. Yo estaba meditando en mi estudio personal de estos capítulos, con cosas que yo paso en mi vida personal y decía, yo he sentido la respuesta de Dios muchas veces en mi vida de una manera clara, con sentimientos tan sublimes. Pero han habido momentos en que he sentido que han sido momentos más duros en mi vida donde no he sentido nada y lo he pedido, ¿no? ¿Cuáles son las maneras del Señor de comunicarse con nosotros? Yo sé que Él ha estado conmigo, aun cuando yo no lo he sentido, ¿no? Pero Él creo que nos dice cómo podemos aprender a escucharlo, ¿no? Hay algo que compartió la hermana Carmela que me gustó, que la palabra escuchar tiene que ver con la intención de realmente obedecer. Sí. Porque cuando tú dices, oye, para un ratito que te quiero decir algo, entonces uno como que, y ahí dice, escuchar es la manera que yo tengo la intención de conocer la voluntad del Señor y saber que yo quiero obedecer lo que yo estoy escuchando. Y me encanta porque el presidente Nelson habla de que nosotros sí sabemos dónde encontrar esas respuestas, ¿no? Y él habla de 4 y me encanta porque, mire, primero vamos a hablar de que el Padre ha dicho estas palabras, escúchalo, en 3 ocasiones. La primera fue en el monte de la transfiguración. La segunda fue con los nefitas
y la tercera fue con el profeta José Smith. Pero vemos el contexto de los tres. Había temor. En el caso de los nefitas, pues había oscuridad. En el caso del profeta José Smith, estaba en las guerras del adversario. Muchas veces, como dice Camila, es escucharlo en un momento donde hay dolor, donde hay desesperación, donde la prueba es difícil. Y yo decía, pero tanto que he orado, tanto, no lo escucho. No, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Mi hijo no quiere ir a la misión, pero y te pidiendo qué hacer y no escucho, ¿no? Y el presidente Nelson, aquí en este discurso, nos dice cómo. En la primera nos dice acerca de sumergirnos en la lectura de las Escrituras. Entonces, Carmela, ¿cómo tú has sentido en tu vida que al leer las Escrituras, el Señor tú has escuchado al Señor? A mí me encantan las Escrituras. Siempre, cuando ha pasado algo en casa con los chicos, he sacado una escritura para corregirlos. Excelente. Porque no hay forma de que alguien pueda discutir las escrituras. Las escrituras son verdad, verdad pura. Y tú no puedes discutir la verdad. Tú puedes discutir cualquier otro concepto, pero la verdad no. Porque la hermana hablaba de cómo sentir la respuesta, y te digo que yo también lo vi aquí. En el grupo de escrituras que nos dan para poder entender la doctrina. Y el Señor dice, y yo estoy segura que lo has leído en otras oportunidades, ahorita te digo, hablaré a tu alma, o a tu corazón y a tu mente, y sabrás que es correcto, porque sentirás paz. Entonces, si la respuesta viene y tú sientes paz, es porque es la respuesta del Señor. Si no sientes nada y aún más sigues angustiada, entonces déjame decirte que estás buscando una respuesta, primero, que no es la que el Señor te va a dar, y segundo, que tienes que cambiar tu pregunta. Así es. Y hacer el cambio previo. No la pregunta en sí, sino la respuesta ya la tienes. Y eso se da cuando me ha pasado cuando yo estoy leyendo las Escrituras, el Señor ha sido muy claro, ¿no? Como hay la Escritura que dice, esta Escritura me está hablando a mí. Y es cuando yo tengo que prestar atención para escuchar. Exacto. La segunda nos dice el templo, nos habla del templo. Y es el lugar donde nosotros debemos tener el tiempo para escucharlo, porque a veces estamos como que, ya voy a la sesión, y no, rapidito, pero Él nos invita, vayan con frecuencia. Está hablando en el momento de pandemia, pero dice, cuando ya abran los templos, va a haber un momento que vayan con frecuencia, siéntense y mediten y escuchen, porque es el lugar donde se abren los cielos para escucharlo. Y yo he tenido muchas experiencias en un momento difícil, que al final el Señor me dice, ¿sabes qué, Nidia? Tranquila, todo va a salir bien. El escuchar esa voz, ese sentimiento en mi corazón, como que lo escuché y trajo tranquilidad. Y fue en el templo. En otro lugar que Él nos indica es tener mayor claridad de lo que es la función del Espíritu Santo en mi vida y cómo habla el Espíritu. Y es donde compartes la Escritura, ¿no? Hablaré a tu mente y en tu corazón. Una de las funciones del Espíritu de Santo es ser mensajero de lo que quiere Dios el Padre y Jesucristo para ti y para mí y para ti. ¿Qué es lo que quiero? Entonces, yo aprendí en esto, ¿no? ¿Qué capacidad tengo yo de refinar mi espíritu para poder escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los frutos? Paz, tranquilidad, gozo. Entonces, a veces queremos como que las respuestas ya. Quiero saber si mi matrimonio va a funcionar, entonces quiero la respuesta ya. Y vas al Google. Pero, sí, vas al Google. Y eso iba a decirte, que el problema de la juventud y tal vez de muchos jóvenes adultos, porque los niños no son los culpables de todo lo que está pasando, somos los adultos. Sí. Ellos no solamente son la respuesta de la acción. Respuesta de las cosas que están pasando. Pero a veces uno quiere respuestas rápidas, pero el Señor nunca te va a dar una respuesta así nomás. Tienes que meditarla en el corazón, como decía. Tienes que meditarlo, tienes a veces que sufrir las consecuencias de tus propios
actos para que en ese momento puedas clamar al Señor y decirle, Señor, ya no puedo más, esto no me está saliendo bien y necesito tu luz. Para mí el templo es el reflejo del Señor. Tú sabes que el templo es una simbología de Jesucristo. Ir al templo no solamente es ir a un edificio, ir al templo es querer sentir al Señor, su espíritu y a todos aquellos que están en ese momento en el templo. Porque el templo está abierto y existe por amor a los que han fallecido. Tú estás teniendo la oportunidad de ir al templo porque tienes a quien servir, porque estás sirviendo a algún fallecido. Pero el templo es el Señor mismo. Así es. Y que a través de su casa podemos escucharlo. Y otra manera también de escucharlo es a través de las palabras de los profetas. Y qué bendición. Estamos a puertas de tener la conferencia general y estudiar los mensajes. Estos mensajes son maravillosos. Yo he tenido respuestas específicas en mi vida cuando yo he escuchado las palabras de los profetas. Ha sido como el Señor quiere que tú hagas esto, Nidia. Y el experimentar eso y el hacer esto, que esos 4 pasos que nos ha invitado el presidente Nelson, es una bendición de saber de que tenemos las herramientas para escucharlo. Y cuando realmente, y todo partimos de tener ese corazón quebrantado, de entender y querer escucharlo. Porque yo puedo decir, sí, esto sí, pero ¿qué es lo que el Señor quiere para mí? Me gusta que la iglesia ahora está haciendo énfasis en nuestro propio crecimiento espiritual y que es una responsabilidad propia, no de la iglesia. Y nos está enseñando a cómo poder tener revelación personal. Ha cambiado todo, ¿no? Ya tenemos el manual para la fortaleza de la juventud, ya nos dice esto no debes de hacer, esto no debes de hacer, busca revelación personal y Dios te va a decir qué hacer, ¿no? Y creo que eso no solamente es para los jóvenes, es para toda persona en el mundo, ¿no? Dios quiere ayudarte, Él no te ha mandado aquí a la tierra solo, te ha dado herramientas y lo más bonito, te ha dado la oportunidad de comunicarte con Él para poder recibir de Él las respuestas a tus preguntas. En este proceso creo que Dios no quiere que seamos compelidos en todas las cosas, sino que hagamos muchas cosas de nuestra propia voluntad. Nosotros necesitamos buscar respuestas y ir con nuestra respuesta o con nuestra solución a Él y decirle, esto es lo que yo creo que debo de hacer, ¿no? Está bien, y ahí vamos a sentir lo que tú dices, Carmela, paz en el corazón si está bien. Hay muchos momentos en la vida en donde Él, y lo he experimentado, decide callar y su silencio a veces es muy largo. Y recuerdo ahorita algo que me dijo una muy buena amiga, que cuando un maestro está tomando el examen, se queda callado, ¿no? Y es el momento donde él calla, donde él desea que nosotros manifestemos nuestro amor hacia él y nuestra fidelidad aún en el silencio. Entonces, este es un estado de probación, debemos escucharlo a través de las escrituras, de los profetas. La vida de Cristo es hermosa y creo que su vida responde a cualquier pregunta y a cualquier dificultad que un hombre pase aquí en la tierra. Solo debemos darnos el tiempo de estudiar su vida y de escuchar lo que Él quiere ahora de nosotros a través de sus profetas. Gracias, Carmela. Gracias por acompañarnos. Este bloque de verdad es hermoso. Es como decía el presidente Benson, si tuviéramos ese hábito de poder estudiar este acontecimiento tan hermoso en nuestras familias, de poder y estudiar y hablarlo seguido, no solamente para sígueme, sino realmente ver este acontecimiento tan importante de Salvador, de que en un momento de oscuridad Él dijo, levantaos y venid a mí, porque con Él tenemos la luz, tenemos la paz, y que Él está deseoso de perdonarnos y está deseoso de que podamos escucharle. Exacto. Gracias, Carmela. Gracias a ustedes, gracias por esta linda iniciativa y esperamos pues que este mensaje y este testimonio les haya servido y ayudado a todos aquellos que nos escuchan. Gracias. Entonces los invitamos a seguir estudiando, ven, sígueme y no se olviden a suscribirse en nuestro canal. Nos vemos en la próxima. Chao.